Sí, doctor. Muy bien. Entonces, Terminé. como les decía, ahí está lo que es la posesión. Muy bien. Vamos a ver este tema, pero para recordar también que en un primer momento, en las primeras clases que teníamos, por favor, hagan su micro recordar, ¿no? Que en un primer momento, en las primeras clases, nosotros habíamos clasificado a los derechos reales en principales y los de garantía, ¿no? De ahí hemos visto ya el tema de lo que es propiamente los derechos reales, sus características, entre otros. De ahí, ahora ya hemos llegado al tema de los derechos reales por la clasificación de los principales. Ahí tenemos la lista, es la propiedad, la posesión, la servidumbre. Bueno, en este caso, a veces ahí hay un error de tipeo, lo que corresponde es la posesión primero para poder estudiarlo y después de eso pasaremos a la propiedad, ¿no? Entonces, es por esa razón que les hago ver, para podernos ubicar, ¿no? Qué es lo que vamos a estudiar a lo largo del curso. Entonces, ahora vamos a pasar a la otra diapositiva. Antes de entrar exactamente al tema, jóvenes, tenemos que ubicación de la posesión. Tenemos que ver en qué parte del Código Civil se encuentra lo que es la posesión. No sé si a ustedes les habrá venido esta pregunta, pero creo que ha sido a la A o a la B. A uno de ustedes ha llegado esta pregunta en el primer examen, ¿no? La ubicación de los derechos reales en el Código Civil. Se les ha ido a muchos por un tema de un artículo que está bien. Pero bueno. Entonces, la ubicación de la posesión se encuentra en el libro quinto, ¿no? Como ustedes ven ahí, en la sección primera, el título 1, el artículo, desde los artículos 896 al 222 de nuestro Código Civil. Ahí se encuentra lo que es la posesión, ¿ya? No son tan bastante los artículos, pero es de vital importancia este estudio de la posesión, dado que prácticamente, jóvenes, los demás, las demás clasificaciones, perdón, las demás instituciones del derecho reales siempre van a abarcar el tema de lo que es la posesión, porque prácticamente los otros, así como por ejemplo el tema de la propiedad, también siempre ve un tema de posesión, de tener el bien. Entonces siempre vamos a ir hablando del tema de posesión en cada uno eh, de los integrantes de la clasificación de los derechos reales. ¿Ya? A ver, atentos, jóvenes, porque yo les había dicho, tienen que estar atentos al tema, porque vamos a ver lo que es el concepto, y para poder tener un concepto de lo que son los derechos reales, tenemos que abarcarnos o tener que ver primero su etimología. Entonces, hay que entender este tema de la etimología, porque finalmente de ahí es donde proviene, ¿no?, la palabra de lo que es la posesión, y de tal manera para poderlo entender adecuadamente. Entonces, María Isabel 1. María Isabel, Sí, doctor. ¿cómo está? Te vamos a dar la tarea. Denos lectura, por favor, de la etimología, y díganos qué nos puede decir respecto a ello. A ver, denle lectura, por favor, con calma, con paciencia, para que usted nos pueda dar su punto de vista. Vamos, a ver. Ya, doctor. Etimología. La palabra posesión viene de la locución latina poses, posese, ¿qué dice ahí? Ya, léalo, ¿cómo está, señorita? Ahí está. La palabra posesión. Viene de la locución latina. Posesión, posesio, Sí, que correcto. deriva del verbo posidere, que a su vez se compone de de cedere, sentarse, y del prefijo pos o pose.
A ver, una vez más, porque este tema del latín es así, ¿no? O latín, por dicho, de estas palabras, pues, de latín, después hay otros puntos más que yo también tengo algunas dificultades en poderlo leer. A ver, la palabra posesión viene de la locución latina possessio, que deriva del verbo possidere, que a su vez se compone de sedere, que significa en otros de lo que es sentarse, y del prefijo pos o posee. De esto, ¿qué entendemos, señorita? ¿Qué podríamos entender? ¿Qué trata de decirnos si ya nosotros tenemos cierto criterio de lo que es la posesión? ¿No? Y hemos hablado ya en el transcurso de ya prácticamente una clase completa de lo que es la posesión. Entonces, de esta etimología, ¿qué idea le da a usted de lo que es la posesión? A mí me da la idea, bueno, acorde a la lectura, que mediante la derivación etimológica de la palabra posesión, que deriva de dos palabras principales, que nos quiere decir que es sentarse, o del prefijo también pos, me da a entender que la posesión es poseer, sentarse o tal vez de una propiedad. eh, Siga, señorita, siga, señorita, muy bien, excelente. Así es, señorita, en efecto, ya usted está, ya ves, están concentradas en el curso, entonces. Miren, definitivamente es como lo que usted dice, es sentarse. ¿Qué nos está indicando? Nos está indicando que tenemos que sentarnos, ubicarnos en un determinado lugar, fijarnos en un determinado lugar. Entonces, finalmente lo que yo estoy diciendo en este momento, eso es como debemos entender a la posesión, ¿no? Porque cuando ya estudiamos el concepto de posesión, que es esta, ¿no? Los conceptos de posesión nos van a indicar no es otra cosa que finalmente es ejercer, ¿no? El hecho de una cosa, es estar en poder de una cosa, hacer uso de una cosa, fijarse, estar presente en una cosa. Eso es lo que nos da a entender lo que es la etimología de lo que es mm, la posesión. Entonces, si ya tenemos esa idea, jóvenes, pero antes, que no se me vaya, a ver, ¿tu nombre cuál era? María Isabel, o no, doctor. Sí, aquí estás. Ya, ok, listo. Ya ves que es fácil ganarse los puntos. Entonces, ya teniendo esta idea, vamos a ver el tema, vamos a analizar incluso el concepto de derechos reales de posesión. Pero más que derechos reales de posesión, vamos a analizar lo que es el concepto de posesión. Perfecto, ya, por favor, concepto de posesión. Muy bien. A ver, queremos a un voluntario que nos dé lectura del primer concepto que he puesto en la guía positiva. Yo, doctor. Nombre, señorita. Apellido, en todo caso. Natalie Jurado. Jurado. Yo, doctor. No funciona. Ya, díganos, denle lectura, por favor. Natalie, Diana. Concepto de la posesión. Es La el poder primera, de hecho ¿ya? que se ejerce sobre una... Sí, doctor. Ya, doctor. Concepto de la Muy bien. posesión. Es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa, se tenga o no derecho sobre ella, con el ánimo de poseerla como dueño, o sea, no reconociendo el dominio de otra persona. Muy bien. Doctor, A ver, ¿sigo? Natalie. Sí, dele una lectura más Solo y es el denos primero. un punto de vista del concepto.
¿Cómo le Ya, doctor. interpreta usted El este po- concepto? es el poder de hecho. Bien. Ya, concepto de la posesión. Es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa, se tenga o no derecho sobre ella, con el ánimo de poseerla como dueño, o sea, no reconociendo el dominio de otra persona. Yo le traigo Muy bien. de la siguiente manera, que la posesión es la ocupación que nosotros hacemos de un bien, ocuparla, sentarse, como decía etimológicamente, es ya sobre una cosa y con pensando de que somos dueños de ese bien, a pesar de no, De no ser. o quizá de no tener un título que nos avale. Y reconocernos a nosotros mismos como el propietario de ese dueño y no una persona. ¿Aló? Sí, 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 te escuchamos, señorita. Doctor, Sí, te escuchamos. doctor, ¿Algo más, señorita? doctor, ya dije, ¿no me escuchaba? Ah, ya. No, sí, sí, te hemos escuchado. Bien, bien, señorita. Doctor, A ¿aló? ver, señorita Bonnie. ¿Aló? Sí, le escuchamos, señorita, sí, le hemos escuchado. A ver, señorita Bonnie, Presente, doctor. por favor, ¿cuál es tu punto de vista respecto a este primer Ay, concepto? ah, bueno, como le dije, doctor, le dije ocupar un bien, ¿no? Ocupar un bien, estar en ese bien, sentarse en ese bien Eh, y ¿Me dice a mí? Doctor. Sí. A ver, apaguen sus micros, por favor, hay interferencias. Apaguen todos sus micros. Apaguen el micro. Muy bien. Ya, apaguen los micros, por favor. Hay un micro que está encendido todavía. Bien. La participación de la señorita Natalie Guiana ya culminó, la hemos escuchado ya. He pedido la participación después de la señorita Bonnie Sedano Benítez. Por favor, Bonnie. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita Bonnie. Bueno, según lo que ha leído mi compañera, a mi opinión personal, la posesión lo entendí como la ocupación de una persona sobre un bien, en la cual esa persona ya cuenta con derechos y el disfrute de ese lugar donde está poseyendo. Muy bien. Jóvenes, ahora mi punto de vista. A ver, vamos, escuchen por favor. Nos dice el concepto, el primer concepto que hemos visto ahí, dice que es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa, se tenga o no derecho sobre ella, con el ánimo de poseerla como dueño, o sea, no reconociendo el dominio de otra persona. Este concepto, jóvenes, tenemos que estudiar dos puntos, entender dos puntos. Ahí, primeramente, en el primer renglón, habla sobre la palabra hecho, poder de hecho. Y en abajo dice, después de la coma, se tenga o no derecho. Por un lado dice un poder de hecho que se ejerce sobre una cosa y después dice se tenga o no derecho. Esa parte tenemos que aclararlo. Jóvenes, si bien es cierto que como su compañero antes dijo, de respecto a los derechos principales, de lo que son la clasificación
de los derechos reales, hemos clasificado ahí a lo que es la posesión como uno de los derechos principales de los derechos reales. ¿No es así? Así lo hemos clasificado inicialmente. Pero tenemos que hacer aquí una diferenciación de que el derecho real, específicamente en lo que es la posesión, ¿ya? La posesión en sí no es un derecho. No es un derecho a diferencia de los demás, como son la copropiedad, la anticresis, el uso, entre todos ellos. Ellos sí son derechos, pero esto no es un derecho, es un hecho. Por eso dice el concepto, se tenga o no derecho sobre ella. ¿Qué nos está diciendo? Que como nosotros bien hemos dicho ya anteriormente con las participaciones de ustedes, es el hecho en sí, o sea, la relación directa de la persona con la cosa, con el bien. A esa relación que es directa, a eso es lo que vamos a llamar el poder de hecho. ¿Ya? A eso es lo que se refiere. Entonces, cuando dice se tenga o no, o sea, significa que no estamos viendo principalmente si tiene derecho o no tiene derecho a poseer ese bien. El hecho es solamente que lo está usando y disfrutando. Eso es lo que tenemos que entender en lo que es la posesión. ¿Correcto? Una vez que ya recién la persona posee el bien, recién le darán derechos. ¿Me dejo entender? Recién surgirán derechos por el motivo de que está poseyendo el bien. Esa es otra cosa. Ya, entonces hay que entenderlo de esa manera, porque estamos hablando de un hecho, no de un derecho. Estamos hablando de un poder fáctico, directo, ¿no? O sea, con la cosa. Y eso es, pues, jóvenes, que finalmente pasa siempre en la realidad. Así como ustedes decían antes, de forma pública, pacífica y continua, ¿no? A eso se refiere. ¿Ya, jóvenes, lo tienen, no? Bien. Ahora vamos a pasar para entender también, ir entendiendo mucho más, mucho mejor lo que son los conceptos que tiene lo que es la posesión. Tenemos ahí un segundo concepto. Dice, Kelly Tapara, ¿qué dice ahí? Kelly. ¿Cómo está? Por favor, a ver, escuchamos. Sí, el segundo concepto, por favor. La posesión es un hecho jurídico que produce consecuencia jurídica y consiste en que una persona tenga en su poder una cosa corporal como señor y dueño. Muy bien, exacto. Como se dan cuenta, está aclarando, ¿no? Ya nos está dando más luces. Vamos a ver, ¿de qué se trata esto? A ver, ¿cómo usted nos se puede indicar o qué es lo que ha entendido de este segundo concepto? Bueno, doctor, ¿me escucha? Sí, por favor. Bueno, lo que yo podría entender es que, como entendemos a la posesión, al haber un hecho, como usted mismo lo ha mencionado, hay una consecuencia. Es decir, que a nosotros, de alguna u otra manera, tener la característica o hacer de poseer, ya sea un territorio, un bien, o cualquier otro tipo, de alguna u otra manera, el hacer esta acción va a contraer o traer una consecuencia, la cual obviamente va a ser jurídica, y la cual es que una persona va a tener en su poder, o decirlo de otra manera, en su dominio patrimonial, una cosa, y esta persona de alguna u otra manera va a tener la consistencia o de ser señor y dueño de esta cosa. Eso es, doctor. Muy bien,
excelentísimo. ¿Ves? Las ideas se van aclarando. A ver, ¿dónde se encuentra, perdón, dicho, a ver, la participación de Fanny Leticia? Fanny Leticia. Fanny. Fanny Leticia, ¿se encuentra en aula? No se encuentra Fanny, ¿no? A ver, delegado, ¿hay algún mensaje de parte de Fanny ahí en los mensajes, el chat? Muy bien, entonces, tal vez no ha venido a clase. Ya. Muy bien. Entonces queremos la participación de este tema a Henry. Henry Molina. Presente, doctor, buenas tardes. Hola Henry, ahí está la misma pregunta, a ese punto nada más. Reforzar o aclarar o decir pues lo que también la señorita dijo, ¿no? Porque lo que su participación de la que ha antecedido está muy bien. A ver, vamos. Ya, como mi compañera llama que me antecedió, doctor, la posesión, como bien dijo, es un hecho jurídico que a su vez produce consecuencias jurídicas, como que el poseedor puede hacer que es el bien que está poseyendo en un futuro, como consecuencia de su posesión, ya como se dice, se apropie o el bien pase a nombre suyo, que ya sea titular de ese bien. Y ya posteriormente, como dijo mi compañera, vendría a ser como el señor o el dueño ya de la propiedad que estaría poseyendo, doctor. Claro, o sea, Ese finalmente sería es mi eso. aporte. Por eso, muy bien, muy bien. Por eso yo les decía inicialmente, ¿no? En la anterior clase, ¿no? Primero es la posesión, después es la propiedad, ¿no? Claro, no necesariamente así, pero para poderlo entender, ¿no? En respecto al estudio de lo que es la posesión. En efecto, esta segunda concepción, este segundo concepto aclara el primero, ¿no? Cuando estábamos haciendo este tema de la diferencia del hecho con el derecho. Aquí ya nos aclara el tema y nos está diciendo que es un hecho jurídico que produce consecuencias jurídicas. ¿Ve? Clarito nos está diciendo. Primero dice, pues, finalmente es lo que es el hecho fáctico, ¿no? Es la relación directa con la cosa, la persona y la cosa, ese es, en primer lugar. Y producto de ello nacen otros derechos o consecuencias jurídicas. Ya les había mencionado antes también, por ejemplo, cuáles son, a ver, la suma de plazos, por ejemplo, ¿no? Porque ahí vamos a contar el plazo, ¿no? Para poder hacer lo que es la prescripción adquisitiva de dominio. También, ¿qué otras cosas? A ver, la defensa posesoria, ¿no? Que pueden hacer uso los que poseen. ¿No es así? Además, pueden ellos también hacer mejoras en el lugar donde están ocupando o posesionando. Ya les dije, y también podría hacerse todo lo que es finalmente la posibilidad de adquirir la propiedad, ¿no? Como también ustedes lo han dicho. Entonces, es así, jóvenes, que este segundo punto nos está aclarando el panorama, ¿no? A ver, tenemos también ahí otro que dice la posesión es el contenido de los demás derechos reales. Esto también al inicio nomás de la clase del día de hoy les había referido, ¿no? Y aquí es donde lo vamos a ampliar este tema. Miren, joven, dice, ¿no? Atención, a ver, dice, la posesión es el contenido de los demás derechos reales. ¿Cómo así? ¿Cómo es ese de que es el contenido de los demás derechos reales? Eso es, jóvenes, es porque todos los otros derechos reales tienen que ver con la posesión, siempre van a tener que ver. Pues ese contenido es la relación fáctica prácticamente
el uso, el disfrute, el bien que están poseyendo. A ver, vamos a aclarar este tema. ¿Quién tiene código civil? Vamos. Va a dar lectura a un artículo. Muy bien, apellido. Jurado. A ver, vamos aquí anotando ya. A ver, vamos a analizar como algunos nomás ya, porque nos vamos a ir de largo entonces. A ver, la propiedad, que es el derecho real por excelencia. El artículo 223. No, 923 es, ¿no? Sí. No, 923. 923. Ajá, esa es la propiedad, sí. Ya. A ver, Artículo demos lectura, por favor, respecto al 923, la propiedad. Artículo 923. La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Ya, ahí nomás, señorita, mire. ¿Qué palabras dijo usted que pertenecen a lo que es la posesión? Usar, disfrutar. Muy bien, muy bien. Eso es, jóvenes, este es el ejemplo más claro, ¿eh? Cuando uno es propietario, como propietario, ¿qué hacemos? Usamos, ¿sí o no? Disfrutamos de ese bien, de nuestra propiedad. Entonces, este mismo punto, estos puntos también, necesariamente están en lo que es la posesión. Entonces, por eso es que yo digo, que siempre los derechos reales van a hablar de lo que es la posesión. No necesariamente podrán tener los tres, ¿no? Porque ya hemos dicho también que en la posesión no se puede lo que es enajenar, ¿no es así? Pero tiene lo que es el uso, el disfrute, la posesión. Entonces, va relacionado. A ver, en lo que es saber en la servidumbre, señorita, ¿alguien tiene algún código? ¿O tiene la señorita más? Aquí, doctor. A ver, muy bien. Apellido. Rosario. Apellido. Quispe Melgar. No, el joven dijo primero, apellido. Matamoros Goyani, doctor. ¿Cómo? Matamoros Goyani, doctor. Moros, Guayani. Sí, doctor. A ver, Matamoros. Vete a lo que es, te vas, por favor, busca a lo que es, a ver, el usufructo. Ya, doctor, un ratito. El usufructo, es el 999. Sí, doctor, ahorita lo tengo conmigo. Ya, doctor. De manera lenta, por favor. Ya, doctor, disposiciones generales. Definición de caracteres. El usufructo confiere las facultades de usar y disfrutar temporalmente de un bien ajeno. Ahí está, Puede- ahí nomás. Diego, Doctor, ¿qué palabra es que le pertenece a lo que es la posesión, de lo que has dado lectura? que le confiere, doctor, facultades como el de usar y disfrutar temporalmente. Muy bien, ¿ves? Usar y disfrutar. Temporalmente el bien. Muy bien, esas dos palabras, esas dos acepciones, concepciones de usar y disfrutar, también nos hace referencia y nos está diciendo un tema de posesión. ¿Se dan cuenta? Por eso es que yo digo que la posesión es el contenido de los demás derechos reales. Siempre vamos a tener que, cuando estudiamos los demás derechos reales, vamos a hablar de lo que es la posesión. Y ojo, también hay que tenerlo presente de que, como hemos dicho antes, la posesión ya no es un derecho, sino es un hecho fáctico. ¿Ya? Eso también hay que verlo. En los demás derechos reales sí son pues derechos como corresponde. Y eso también lo vamos a ver más adelante poco a poco. Ya. ¿Se dan cuenta? A ver, otro ejemplo más.
A ver, al azar, pues agarren cualquiera de los derechos reales, ¿vale? Todos van a ver sobre ese tema. A ver, por último, veríamos qué es la superficie. A ver, superficie, vamos. Guayani, ayúdanos. Superficie. Ya, doctor, un ratito, estoy buscando el artículo. El 1030. Ya, doctor. Mm, ya, doctor. Dice mm, la definición y el plazo. Pueden constituirse el derecho de superficie por el cual el superficiario goza de la facultad de tener temporalmente una construcción en propiedad separada sobre o bajo la superficie del suelo. Este derecho no puede durar más de 99 años. A su vencimiento, el propietario del suelo adquiere la propiedad de lo construido para reembolsarle su valor, salvo pacto distinto. Muy bien, la primera parte, vuelve a leerlo. El primer párrafo, el primero. Puede constituirse el derecho de superficie por el cual el superficiario goza de la facultad de tener temporalmente una construcción en propiedad separada. Detener, dice, ¿no? Detener. Sí, doctor, temporalmente una construcción en propiedad. Muy bien, detener. Cuando estamos hablando de tener, el señor al tener esa propiedad, ¿qué es lo que va a hacer? Prácticamente también va a hacer uso de ese bien. Puede construir un bien en ese terreno, un terreno. Entonces también habla a partir de ahí sobre lo que es la posesión. ¿Ve? Entonces siempre van a estar así. A ver, otro, el de la habitación, ¿ya lo hemos visto? Sí, ¿no? Habitación. A ver, la habitación, el 1028. A ver, el uso, a ver. Uso de habitación. El 1029, 1026 es, ajá, 1026. Yo leo, ¿no, doctor? A ver, Ya, doctor. La regulación del derecho de uso. El derecho de usar o de servirse de un bien no consumible se rige por disposiciones del título anterior en cuanto sean aplicables. ¿ya? El 1028, Extensión de los derechos y uso de habitación. ¿ya? Los derechos de uso y habitación se extienden a la familia del usuario, salvo disposición distinta. Sí. Ajá. Entonces ahí está aclarando el panorama, ¿sí o no? A ver, mi código, ¿dónde está? Pero esos dos artículos van de la mano. El 1030, ¿no? 1030. Ya, habla sobre lo que es. No, es del 1026, 1028. 1026, 1028. Ya, dice, un título 4. Uso y habitación. El 1026 habla sobre lo que es la regulación del derecho de uso. Dice, ¿no? El derecho de usar o de servirse de un bien, servirse, ¿ve? Ya están las palabras. No consumir, no, a ver, dice, el derecho de usar o de servirse de un bien no consumible se rige por las disposiciones del título anterior en cuanto sean aplicables. Bueno, hasta ahí, solamente la primera parte. El derecho de usar o de servirse de un bien. ¿Eh? Y el 230, no, el 1030, el 1030 habla sobre, a ver, 1028, claro. El siguiente habla sobre la habitación, ¿no? El 1027. Cuando el derecho de uso recae sobre una cosa o parte de ella para servir de morada, se estima constituido el derecho de habitación, correcto. Entonces, cuando nos están comentando sobre el tema de morada, las palabras que están aquí también de servirse, de usar,
estamos hablando prácticamente también de los temas de usar y disfruta, ¿no? De lo que corresponde a lo que es la posesión. Entonces, jóvenes, así es como tenemos que tener presente que siempre, siempre vamos a estar hablando de la posesión cuando estamos hablando teniendo los demás derechos reales. A ver, finalmente el Código Civil, artículo 896. ¿Qué nos dice ese artículo, joven? Oriani. Sí, doctor, dice lo siguiente. La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. ¿Ya? Sí, doctor. La posesión es el ejercicio de hecho, ¿ve? Sí, de uno o más poderes inherentes a la Uno propiedad. o más poderes inherentes a la propiedad, ¿ve? Entonces nos está diciendo de uno o más, pero no de todos, ¿cierto? Cierto. No de todos, porque no vamos a hacer el tema de lo que es ¿cómo dice? ¿Cómo dice usted? Sí, doctor, que tiene razón cuando usted dije que, o sea, que el derecho de posesión, o sea, no se refiere a todos, ¿no? Sino tiene algo limitativo de una a dos personas nada más, que es Claro, inherente a la propiedad. exacto, porque si tú le das nuevamente lectura Sí. al artículo 923, a ver, al 923. La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Correcto, esa es la diferencia sustancial, jóvenes. Pues, La diferencia sustancial es de que en el derecho, en la posesión, el posesionario no va a poder disponer del bien, no va a poder disponer. Esa es la diferencia abismal que tiene entre la posesión y lo que es la propiedad en sí. Pues ahí está la diferencia. Muy bien. Este artículo nos aclara también de todo lo que hemos dicho, nos está aclarando, ¿no? Muy bien. Ahora nos vamos a ir, jóvenes, a los elementos de la posesión. Hay varios juristas que han estudiado este tema, ¿no? Como en todos los otros campos del derecho civil, penal y todo eso, ¿no? A estos dos grandes hombres, ¿ya? En donde nos hacen un trabajo, pues, respecto a los elementos de la posesión. Muy bien. El primero se llama Savigny. No lo puse, creo ahí, ¿no? No lo puse Savigny. Pero el primero se le llama Savigny. Se le conoce como Savigny, ¿ya? Anótenlo, por favor. Eso lo voy a poner en mi... No he olvidado hacerlo, ¿sabes? Eso lo voy a poner en la literatura que les voy a brindar. Savigny faltó. Ya, faltó. Pero el primero se llama Savigny. Él nos refiere, jóvenes, de que existen dos elementos fundamentales en lo que es la posesión, ¿ya? Dice, el primer elemento es el animus. Ahí entre comillas, perdón, entre paréntesis le puse el elemento psicológico. El animus, las ganas, el deseo, ¿no? Dice, es la voluntad del poseedor de tener la cosa como propietario y se sirve de ella para sus fines. ¿Ve? ¿Qué nos está diciendo aquí? Cuando damos lectura a este punto. Nos está diciendo pues que es o sea, se va al tema subjetivo de la persona, al deseo de prácticamente tener y de poseer la propiedad para servirse de ella. Ese es el ánimo, el deseo, ¿sí? Y de comportarse como tal también, ¿no? Y el corpus es el elemento material.
En otras palabras, si es un terreno, sería el terreno. Dice, son los actos materiales que se realizan sobre la cosa u objeto. Es la mera determinación o el poder físico o del goce que se ejerce sobre cualquier objeto. Eso es lo que decíamos en antes, ¿no? Era la relación directa entre la persona y el bien. Es esa relación, pero el ánimos es el deseo de tener la relación, que es distinto. ¿Correcto? Es el elemento material, por eso le llamo. A ver, este señor es lo que defiende estos dos elementos. Pero también vamos a tener la participación de Lering, que es otro tratadista posterior a lo que es este señor, al primer jurista, que es Savigny. Es más o menos de 40 años mayor, más o menos ya posterior. Ellos nunca han debatido este tema, pero en distintos momentos han dado su punto de vista. Para Lering, jóvenes, para este tratadista, no descarta lo que es el ánimos, no lo descarta, pero tampoco lo tiene como un elemento, porque cuando estamos hablando de elementos, jóvenes, estamos hablando de cosas que sí o sí tienen que estar presentes, no hay otra, pues no. Si no están los dos, o los elementos, prácticamente no configuran lo que es la posesión, ¿no es así? Entonces, pero esto, como le digo, esto último es de Savigny, pero para Fleming no es así. Él nos dice que manifiesta que el único elemento importante en la posesión es el corpus, dice, ¿ya ves? Para él es el único el corpus. O sea, hay que probar que el bien existe, ¿no? Ese es. Y dice, es la cuestión fáctica entre el bien y la persona. Es la relación directa e inmediata, ya que según él decía que si tiene el bien, el corpus, automáticamente tiene el ánimos, y que no es necesario probarla, pero sí el corpus. ¿Me dejo entender? O sea, si él nos dice que si ya existe el corpus, ¿no? La relación fáctica entre la persona y el bien, el corpus, ¿no? Y este señor ya se está comportando como propietario, dueño, es porque necesariamente también ha existido un ánimos, o alguien lo ha obligado, digo yo, alguien lo ha obligado a este señor ingrese ahí y esté posicionando y se esté comportando como propietario. Nadie, ¿sí? Entonces, de que haya existido el ánimos, sí ha existido, pero para él no es un elemento importante, porque el ánimos de por sí ya existe cuando hay el corpus. O sea, es automático, es nato. ¿Quién va a ocupar algo que no quiere? Entonces, es obvio que ya existe el ánimos. Entonces, solamente dice para él, es el elemento importante, solamente es el corpus. No hay otra cosa. Y es el corpus, jóvenes, que finalmente se tiene que probar en los procesos judiciales. Doctor, Hoy en día, a ver, dígame, señorita. doctor, disculpe, tenemos clase en otro curso. No me digas. Ya, Sí, te digo, doctor. ya. Tan bonito que estaba el tema. Sí, doctor. Ya, jóvenes, entonces sería todo, lo dejamos aquí y para la próxima, jóvenes, ya así va a ser la clase, de manera todos vamos a participar, que no se asusten, pues, prendan su micro, porque esa es la única oportunidad de que puedan ustedes participar así de fácil, tranquilo, no les estoy haciendo preguntas rebuscadas, nada.